Continuamos aprendiendo de una historia no muy común, la historia de un hombre llamado Balán. La encontramos en el libro de Números, el capítulo 22 comienza esta historia de Números. Y es una historia muy interesante. Es muy probable que ustedes no sepan quién es Balán, pero si les cuento o les digo de un hombre que una mula le habló y él le habló a la mula, entonces ¿cuántos se acuerdan de la historia de la mula que habló, verdad? La mula que habló. Una historia muy interesante. Y aprendimos la semana pasada que esta historia es mucho más profunda que el misterio, el milagro de que Dios hiciera que una mula hablara. Era mucho más profunda que eso. Aprendimos la semana pasada que esta historia revela la protección divina de Dios sobre el pueblo de Israel. En esta historia nosotros encontramos la protección divina de Dios sobre el pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo de Israel estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Cuando hablamos del pueblo escogido de Dios hablamos de tú y yo. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y cada vez que nosotros encontremos historias como esta, nosotros podemos ponernos en ese lugar. Y las bendiciones que Dios traía sobre el pueblo de Israel podemos nosotros también asumirlas o tomarlas para nosotros porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Sabemos que no se trata de la circuncisión ni la incircuncisión, sino aquellos que han creído, aquellos que por medio de la fe somos hijos de Abraham. Usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesús, si nos hemos acercado a Dios por medio de la fe, somos hijos de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Nación santa, pueblo para que anunciemos, ¿se acuerdan? Hablamos de eso hace unas semanas atrás. Tú y yo somos ese pueblo. Y por eso tenemos esta gran bendición. Miren, hagamos un pequeño recuento. Voy a hacer un recuento del estudio de la semana pasada, por los que no estuvieron aquí, pero también porque hoy la historia continúa y necesitamos retomar lo que aprendimos la semana pasada para que veamos el principio de hoy y aprendamos algo muy interesante hoy. Así que hagamos un pequeño recuento. El rey de los moabitas, llamado Balac, enemigo del pueblo de Israel, quería traer derrota, angustia, dolor, vergüenza al pueblo de Israel. Ese era el enemigo del pueblo de Israel. Contrató a un falso profeta, hechicero también, a propósito, llamado Balán, para que maldijera al pueblo de Israel. Y la historia nos cuenta que él le dijo a Balán, Balán, ven por acá, vamos a subir, mira, te voy a llevar a un monte, porque aquí tú puedes ver parte del pueblo de Israel. Yo quiero que tú los veas y yo quiero que tú maldigas a este pueblo. Balán hizo todo su, no sé cómo le llamaría eso, todos sus inventos, porque era un hechicero. Mátame 7 novillos, 7 corderos, prepárame 7 altares, e hizo todo lo que tenía que supuestamente él hacer. Pero cuando abrió su boca para maldecir al pueblo de Israel, Dios hizo que de la boca de Balán saliera bendición para el pueblo de Israel. Increíble. Bendición salió para el pueblo de Israel. Así que imagínate, Balac trajo a Balán para que maldijera. Y cuando Balán abre su boca, Dios hace que de la boca salga bendición y el pueblo de Dios, en vez de ser maldecido, sale bendecido una vez más. Balac dice, ok, quizás este no es el mejor ambiente, déjame llevarte a otro lugar, déjame presentarte otro ángulo. Y se lo llevó a otro monte alto también. Y de ese monte alto, el mismo rito, le dijo, Balán, yo quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. Y una vez más, él hizo todo su rito, hizo toda su cuestión. Y cuando abrió la boca, de la boca de Balán, Dios hizo que saliera bendición para el pueblo de Israel en vez de maldición. Balac en este momento dice, oye, pero yo te traje para que me bendigas. Dice, es más, si no lo vas a maldecir, tampoco me lo bendigas. No sé cuánto, ¿ustedes leyeron la historia? Miren, es muy interesante que ustedes lean esta historia porque es demasiado para nosotros poder leerlo aquí. Pero qué interesante que nosotros podamos leer. Léanse estas historias, son súper interesantes. Y si usted lee esa historia se da cuenta precisamente de esto. Balac le dice, hey, ok, si no me lo vas a maldecir, tampoco me lo bendigas. Porque yo lo que quiero es lo contrario. Y entonces se lo llevó una tercera vez, como que la tercera es la vencida. Ok, ahora sí.
Y se lo llevó a otro lugar, y en este lugar él podía ver al pueblo completo. Dice que lo llevó a un monte donde él podía ver el pueblo completo. Algunas personas, estudiadores, dicen que que de este sitio donde se veía todo el valle y todo el desierto donde estaba acampando el pueblo de Israel, que cuando el campamento del pueblo de Israel estaba en orden, el templo estaba en el centro, y alrededor del templo era que se organizaban todas las tribus. Algunos dicen que desde lejos el pueblo de Israel formaba un tipo de cruz. Muy interesante. Estaba buscando algunas información de eso. Así que imagínense, Balac ve al pueblo de Israel desde lejos, lo ve completo. Y retomamos aquí la historia en el versículo 2 del capítulo 24. Dice, cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. Una vez más, el plan del enemigo para traer maldición al pueblo de Israel, Dios lo tornó para traer bendición al pueblo de Israel. Balaam no pudo traer maldición. Al contrario, Dios tornó los planes del enemigo de traer maldición y los convirtió en bendición para el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Y concluimos con esto la semana pasada, precisamente, que Dios torna los planes del enemigo para bendición. El plan del enemigo es destrucción, pero los planes de Dios es bendición y bienestar y vida eterna y salud y alegría y paz. Y nosotros podemos estar confiados de que Dios hace su parte. Miren, ¿saben lo interesante que estábamos estudiando la semana pasada? Que todo esto estaba pasando y el pueblo de Israel ni se daba cuenta. Ellos ni sabían que esto estaba pasando. Eso estaba como en otro ambiente. Ustedes saben que hay otro ambiente. Ustedes saben que hay otro nivel espiritual donde el enemigo está constantemente intentando hacerte daño a ti. Pero nosotros no tenemos que pelear esa batalla. Esa batalla la está peleando Dios constantemente por ti y por mí. Dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú puedes estar confiado de que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. ¿Sabes lo que es acampar a tu alrededor? Es poner su casita de campaña y decir, de aquí yo no me muevo. Eso es, acampa alrededor de los que temen a Dios, de los que aman a Dios. Tú y yo podemos vivir confiados de la protección de Dios. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, me encanta esta expresión del apóstol Pablo en Romanos 8, 38 y 39. Dice, pues estoy convencido. ¿Cuántos están convencidos? Convencidos. Cuando tú estás convencido, hermano, no hay quien te mueva de ahí. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy convencido, y a propósito, yo también estoy convencido, y ustedes todos estamos convencidos. Dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy convencido de eso. Hermano, esta es la protección divina de Dios. Y tú y yo podemos estar tranquilos, podemos descansar de que la protección de Dios, decíamos la semana pasada, es impenetrable. No hay quien pueda entrar, es impenetrable. Pero, y aquí llegamos a un pero en esta noche. ¿Sabe que cuando hay un pero hay que escuchar porque viene algo diferente, verdad? Y quiero que usted analice esto. Si la protección de Dios sobre sus escogidos, sobre su pueblo, sobre ti y sobre mí, es impenetrable, en otras palabras, no hay quien pueda, entonces, ¿por qué a veces sufrimos grandes pérdidas? Entonces, o sea, si Dios no permite que nuestro enemigo se salga con las suyas, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Traer destrucción, traer dolor, traer tristeza, traer agonía a tu vida, derrota, vergüenza.
Si Dios no permite que el enemigo entre y traiga estas cosas a tu vida, entonces, ¿por qué a veces sufrimos precisamente estas cosas? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Tiene que haber una lógica. En otras palabras, si nuestro enemigo no puede cruzar el cerco de protección que Dios tiene sobre o a nuestro alrededor, ¿por dónde se cuela? Porque es cierto que entra o no entra. ¿Por dónde se cuela entonces? ¿Dónde está el lugar débil o dónde es que está el peligro? Si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta. Vamos a continuar con la historia. Esta historia continúa en el capítulo 25 de Números. El capítulo 24 termina diciendo que Balaam se regresó a su lugar. Balac le dijo, hey, lo que te iba a dar no te lo voy a dar porque el mismo Dios me impide. Yo tenía una fortuna muy grande que darte, pero no te lo voy a dar. Y se fue para su lugar, a su región. Así termina el capítulo 24. El capítulo 25 comenzamos a leer y dice, mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Quiero que subrayen eso ahí, no tengan esto en mente. Subrayen eso ahí. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. ¿Saben lo que sucedió? Si ustedes continúan leyendo en sus casas se van a dar cuenta. Miren lo que sucedió. Dios se enojó contra el pueblo y le dijo a Moisés, Moisés, toma a todas estas personas que hicieron este pecado y en el día ahórcalos delante de todo el mundo, quítale la vida. Oye, esto suena cruel, ¿verdad que es cruel? Cuando leemos muchas de estas historias en el Antiguo Testamento, leemos cosas que son muy crueles. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hay una razón. En aquel tiempo todo el pueblo, todo el mundo vivía bajo la ley. La ley es cruel. La ley dice, el que peca, muere. Eso es lo que dice la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley. Pero la gracia de Dios es otra cosa. En aquel tiempo ellos no habían experimentado la gracia de Dios. El mundo no sabía lo que era la gracia de Dios todavía. No había llegado el tiempo para Dios derramar su gracia. Bueno, yo no sé si tú te das cuenta de la bendición tan grande que tú y yo tenemos de vivir bajo la gracia de Dios. Porque la paga del pecado, dice Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa parte, ellos no sabían esa parte todavía. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice que los profetas, aquellas personas de la antigüedad, soñaban con experimentar lo que tú y yo hoy, lo que tú y yo podemos experimentar hoy. Experimentar la gracia, el favor de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. Eso ellos no lo tenían. Como tú y yo tenemos acceso a Dios hoy en día por medio de la gracia de Dios. Y cuando leemos historias estas en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar que era una vida muy cruel. Por eso vemos historias que el pueblo de Israel, Dios me enviaba, el pueblo de Israel entraba a un lugar y mataban a todos. Dice, no quiero que se me quede ni siquiera uno vivo, hasta los animales en ciertas ocasiones, mátenlos a todos. Wow, eso me suena. Esa es la ley. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Y todo el mundo en aquel tiempo vivía bajo esta ley. Cuando leemos en las historias y vemos hoy películas como Gladiators y todo este tipo de películas o sea, vemos una crueldad grande. Así era la vida en aquel tiempo. Era así. Y la Biblia simplemente está relatando cómo era el mundo en aquel tiempo. Gracias a Dios que llegó Jesús. Gracias a Dios que llegó Cristo. Gracias a Dios que tenemos la gracia de Dios y el amor de Dios. Y ha cambiado el mundo. Desde que Cristo llegó al mundo es diferente. Dios ordenó a Moisés ahorcar a todos los que participaron de este pecado. Lo ahorcó en vista de todos. Y miren lo que pasó. Mientras el pueblo estaba llorando
Porque este era un pecado, esto no era algo que ellos hacían, o sea, a ellos les dolía lo que tenían que hacer para agradecer a Dios. Y mientras el pueblo estaba en luto, llorando la muerte de todos estos hombres, un israelita se le ocurre traer a una mujer, a una madianita, que no era del pueblo de Israel, y presentársela a sus hermanos, en vista de Moisés y todo el pueblo. Uno de los sacerdotes llamado Finés dice que se levantó con ira, cogió una lanza y los atravesó a los dos. Dice, así terminó la matanza en el pueblo de Israel aquel tiempo. Y Dios realmente dice, wow, así, con ese celo, así es que se deben tratar a los que pecan contra mí, con ese celo. Y el Números, el capítulo 25, versículo 9 dice, con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Óigame, eso es un gran número de hombres. Estos eran hombres valiosos para el pueblo de Israel. Eran los jefes, eran los guerreros. La pérdida para el pueblo de Israel, 24,000 hombres de guerra, eso era mucho. 24,000. Eso era como si hubieran ido a una guerra y hubieran recibido la derrota más grande. 24,000 hombres murieron por ese pecado. Entró el dolor, entró la angustia, la vergüenza, la derrota en el pueblo de Israel. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró? ¿Ah? Por corazones desobedientes. Hermanos, entró por la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Por qué desobediencia? Miren lo que Dios le había dicho. Voy a leer Éxodo 20. Ustedes saben esto se trata de los 10 mandamientos, lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel. Éxodo 20, versículos 2 al 5, ustedes lo tienen en pantalla, dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Recuerda de quién tú eras. ¿Qué le dice? No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Noten esta palabra, no te inclines delante de ellos, ni que... Si leemos lo que pasó, dice, y los israelitas, regresando a Números 25, 1 y 3, y los israelitas, dice, comían delante de esos dioses y se inclinaban y hicieron exactamente lo que Dios les dijo, no hagas. Eso se llama desobedecer. Dios le dijo, no hagan esto. Y el pueblo de Israel desobedeció. Por la desobediencia del pueblo de Israel, entró la angustia, entró el dolor, entró la tristeza, entró la derrota, entró la muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahora, regresemos a la historia de Balán y Balac. Te dirán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? Esto como que cambiamos de historia. No, es la misma historia. Los aseguro, es la misma historia. Miren, Balac intentó 3 veces de maldecir al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió, pero Balán sabía un secreto. Balán sabía un secreto. En algún momento, no sabemos exactamente cuándo, pero en algún momento en esa historia, Balán le dijo a Balac, mira, yo no pude maldecir al pueblo, pero te voy a dar un secreto. Te voy a dar una estrategia. Yo sé cuál es el punto débil del pueblo de Israel. Yo sé cómo tú lo puedes vencer. Toma a tus mujeres, llévalas por allá cerca del pueblo, que el pueblo de Israel empiece a unirse con las mujeres, empiece a prostituirse con las mujeres. Y que ellas logren que en un momento ellos desobedezcan al mandato de Dios. Si tú logras que ellos desobedezcan al mandato de Dios, la destrucción viene por ellos mismos, no te preocupes. Eso se lo dijo Balán
a Balac. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso no lo podemos descubrir en esos primeros capítulos, pero capítulos más adelante, lo voy a leer el capítulo 31, versículos 14 y 16, es donde encontramos esto que pasó. Dice, Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de batalla. El pueblo de Israel regresaba de invadir todo este territorio, precisamente los moabitas, y regresaron victoriosos, pero miren, lo trajeron, dice, ¿cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Le dice Moisés, ¿cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Les preguntó, si fueron, escuchen, si fueron ellas las que aconsejadas por ¿quién? Por Balaam. Si fueron ellas las aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal-peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Por eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Uniendo estas dos historias de la semana pasada y esto que acabamos de aprender ahora, ¿qué nos enseña? ¿Qué nosotros podemos aprender de toda esta historia, de todo esto que aconteció? Podemos aprender que nuestro enemigo, por muy fuerte que sea, hermano, por muy fuerte que sea, nunca podrá penetrar el cerco de protección que Dios tiene sobre nosotros, jamás. Por ese lado tú no tienes ni siquiera que preocuparte. Por ese lado, o sea, no te tienes que preocupar. No importa lo fuerte que tu enemigo sea, él nunca podrá penetrar el cerco de protección que Dios tiene sobre tu vida. Pero nosotros le podemos dar entrada por medio de la desobediencia. ¿Entiende la lección? Dios tiene un gran cerco de protección sobre tu vida. Dios pelea batalla por ti. Aun cuando tú no sabes, aun cuando estás descansando, cuando tú estás durmiendo, tú ni sabes lo que el enemigo está planeando, ni tienes que saber. Dios está peleando por ti. El ángel de Jehová acampa alrededor. No tienes que preocuparte por lo que el enemigo puede hacer. No tienes que preocuparte. Por ese lado no va a venir el enemigo, es lo que quiero que tú entiendas. Por ese lado no va a venir el enemigo. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros mismos le damos entrada. ¿Te das cuenta? Nosotros mismos le damos entrada. Eso es lo que nos enseña esta historia. Bueno, podemos dejar de culpar al diablo. ¿Verdad que le hemos echado la culpa al diablo tantas veces? Cualquier cosita le echamos la culpa al diablo. Y le echamos la culpa al diablo. El diablo está haciendo lo que el diablo tiene que hacer. Ese es el diablo. El diablo está haciendo lo que cualquier enemigo hace. Eso no nos debe sorprender. El enemigo quiere destruir y te quiere hacer todas estas cosas. Eso es normal que él lo haga. ¿Quién más lo va a hacer? El diablo va a hacer lo que hace el diablo. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que haga el diablo, porque Dios se encargó del diablo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor, Colosenses, anulando el acta de decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús resolvió el problema de que nuestro enemigo lo desarmó. Él no tiene autoridad sobre tu vida ni tiene autoridad sobre mi vida. Esto es una bendición. No tenemos que preocuparnos por eso ni seguir echándole la culpa. Es más, mire lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, así que sométanse a Dios. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? ¿Peleen con el diablo? ¿Luchen con el diablo? ¿Teman al diablo? No. Dice, resistan. ¿Sabes lo que es resistir? ¿Así? Pararte firme. Tú no tienes que hacer nada. Resiste. Sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Él huirá. No tiene otra alternativa que huir de nosotros. Es la bendición que cae sobre nosotros. No tiene otra alternativa que huir de nosotros. Pero la clave está en las primeras palabras, ¿verdad? Así que sométanse. No esperes que el diablo va a huir de ti, a menos que tú estés sometido. ¿Sabes cuál es otra palabra de sometimiento? Obediencia. Obediencia. Cuando nosotros vivimos en obediencia,
Cuando nosotros vivimos sometidos a la voluntad de Dios, podemos descansar. Hermano, no tenemos que preocuparnos por el enemigo, por el diablo. Si algo tenemos que preocuparnos ¿por qué? Por nuestro corazón. Preocuparnos de que nuestro corazón no se desvíe en desobediencia a Dios. Preocuparnos de que nosotros vivamos sometidos a Dios constantemente. Preocuparnos de que nosotros vivamos constantemente deseando la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Se dan cuenta por qué el Señor Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, qué fue lo que les dijo? Cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase ¿qué? Tu voluntad. Eso es sometimiento, eso es cada día tú vivir sometido a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. La herramienta más poderosa que tú y yo tenemos, hermanos, para vivir una vida de victoria es vivir en obediencia hacia Dios. Vivir en obediencia a Dios, esa es la herramienta más poderosa. Porque todo lo demás, Dios se encargó de todo lo demás, está de nuestra parte vivir en obediencia, sometidos a Dios. Una de mis oraciones más fervientes, cada vez que yo tengo la oportunidad, mi oración es: Señor, cúmplase tus propósitos, háganse tus planes. En inglés le digo, may it come to pass. No sé por qué me gusta esa frase, may it come to pass. Que todo lo que tú quieras para mí hoy, eso es lo que yo quiero que se haga. Eso es vivir sometido bajo la voluntad de Dios. Y quiera Dios que todos nosotros podamos vivir. Yo deseo vivir sometido bajo la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Para que nosotros vivamos constantemente buscando la dirección de Dios para nuestra vida. La semana que viene vamos a hablar un poco más de este tema de la obediencia. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida de obediencia? ¿Qué significa vivir en obediencia? Hermano, yo quiero que tú te vayas de aquí hoy entendiendo esta gran verdad. El enemigo no puede entrar, pero tú le puedes dar la puerta, o puedes abrir la puerta, puedes dar la entrada. Cuando nosotros comenzamos a vivir en desobediencia delante de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto. Creo que el miércoles que viene pudiéramos hablar un poco más de esto, porque ya nos quedan unos minutos. El Espíritu de Dios está con nosotros todo el tiempo, hermano. El Espíritu de Dios está en ti, está ahí. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos durante el día y vivimos nuestro día como si estuviéramos nosotros solos? Usted sabe que cuando usted está solo en su casa, ¿qué pasa cuando usted está solo? Usted sabe que no hay nadie. Usted vive descuidadamente, ¿verdad que sí? Descuidadamente. Oiga, hasta sin ropa puede estar en su casa. No hay problema. Usted sabe que nadie va a entrar. Usted está solo. Usted puede hacer cosas pero nadie me ve. ¿Tú sabías que el Espíritu de Dios está constantemente a tu lado? ¿Tú sabías que, mire lo que dice la Biblia, nosotros somos templos, o es decir, morada permanente del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Dios está con nosotros todo el tiempo. Es para que nosotros cada día nos levantemos y digamos: Señor, yo sé que tú estás aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo quiero vivir sometido a ti. Quiero que tu voluntad se haga. ¿Cuáles son tus propósitos para mi vida hoy? No quiero vivir ignorando tu presencia, ignorando tus propósitos. Quiero someterme a ti, oh Dios. Esa es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que vivamos sometidos en obediencia a Dios. Esta es la enseñanza de hoy, bien corta. Pero quiera Dios que tú te vayas de aquí con este secreto en la mano, ¿verdad? Sabiendo en realidad por dónde puede venir el peligro. Si viene por algún lado, va a ser por aquí, mire. Búscalo por aquí. Algo de nuestro corazón no está bien. Pero si tú vives en obediencia a Dios, despreocúpate del mundo. Despreocúpate de cualquier cosa. Dios siempre
te hará que tú salgas adelante. No importa no importa las circunstancias, no importa lo que pase en la vida. Dios siempre hará su voluntad en aquellos que le aman. Porque a los que aman a Dios, no dice algunas, sino todas las cosas ayudan. Dios hace, dice así la Biblia, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Puedes confiar en eso. Pero la clave está en obediencia. Yo no sé. La semana que viene vamos a hablar un poquitico más de esta obediencia. Pero ¿qué si tú has identificado un área en tu vida que tú sabes que estás en desobediencia? Porque tú sabes que nosotros sabemos esas cosas. A veces eso no es difícil de identificar. Y hay veces que nosotros nos pasamos un tiempo así y sabemos que tenemos que regresar ahí, tocar esa tecla y tenemos que resolver ese problema y tenemos eso ahí y tenemos algo pendiente ahí con Dios porque hay un área que estamos en desobediencia y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar. Estás corriendo un gran peligro, no hagas eso, es mi consejo. Regresa a ese punto, regresa a esa tecla y dile, Señor, ayúdame, yo quiero vivir en obediencia.